vamos a arrancar hablando del tema de las disidencias. Muchas cosas sobre la mesa. Las dos disidencias, ¿no? Las de Iván Mordisco y las de Iván Márquez y las otras disidencias, porque aquí ya hay evidentemente, y creo que ese es uno de los puntos que debemos tocar acá, hay una división en esas disidencias del EMC. Entonces, en las disidencias del EMC, esta ofensiva de la fuerza pública en Cauca, pero al mismo tiempo, quiero también traer este hecho, en San José del Guaviare, 2 artefactos explosivos que explotan y que dicen también podrían ser las disidencias, estas mismas disidencias que están sentadas con el gobierno nacional dialogando. También una amenaza de estas disidencias a políticos en el suroccidente del país. Y por el otro lado, la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura a 3 integrantes de la segunda Marquetalia para iniciar los diálogos. Aquí este panorama de disidencias de las disidencias nos lleva, por ejemplo, a encontrarnos con un Iván Mordisco que ahora es doblemente disidente. ¿No? Sí, o sea, esto es surreal, pero el tipo ya es doblemente disidente. El presidente Gustavo Petro mandó un mensaje de que la ofensiva militar va a ser la respuesta de aquí para adelante. En esa zona del país, ¿no? En porque esa zona, en el resto del país tenemos todavía ese bilateral. Y en esa doble disidencia de Iván Mordisco, porque no olvidemos que esas disidencias están compuestas de alrededor 20 grupos. Entonces es una explosión de disidencias dentro de las disidencias que además no están para nada acordadas entre ellos. Esto no es una amalgama, lo que a mí me parece muy difícil y muy riesgoso de negociar con estos. Creo que la jugada del gobierno en este sentido deja mucho que desear. O sea, si se logra negociar con un pequeño grupo, pero va a haber 19 otros existiendo, y la estrategia de estas negociaciones paralelas me parece que no está saliendo tan bien, y creo que la respuesta del presidente es la que es: usted no quiere paz, Iván Mordisco, y va a ser doblemente disidente, pues no hay otra solución. Sí, y cómo explicarle a la gente que es que esas disidencias en todo caso estructuralmente se supone que sí hacen parte de esas otras disidencias que sí están sentadas en la mesa de diálogo y con las que está pactado en este momento un cese bilateral. Estamos en un trabalenguas. Sí. Aquí cada vez es más difícil entender cuál es ese rompecabezas de estructuras guerrilleras en el país. No sabemos. Antes sabíamos que eran las FARC, el ELN, punto. Ahora tenemos ¿cuántas? Disidencias de las disidencias, Marquetalia, Iván Mordisco. Creo que a la audiencia le cuesta mucho trabajo entender de qué disidencias estamos hablando, y más cuando comenzamos con el tema de los eufemismos, ¿no? Entonces ya no podemos hablar de FARC, sino del EMC, no podemos hablar de guerrilleros, sino de grupos disidentes. Es todo un galimatías confuso, pero es un galimatías confuso que no es una trivialidad. Esto produce más violencia, porque aparte de la violencia de los grupos armados contra la población civil y contra el ejército, contra el Estado, entonces ahora tenemos peleas, pugnas internas por rutas, por intereses económicos entre esos grupos. Y todo esto, todo este cóctel de desastre que se está forjando en materia de violencia en el país, no es casual. Esto está alentado por una política estatal pusilánime de no tener la decisión de imponer el imperio de la ley, sino una y otra vez, una primera oportunidad, una segunda oportunidad, tercera oportunidad, a criminales que claramente, todos lo sabemos, no tienen ninguna voluntad de paz. El gobierno de Gustavo Petro acaba de hacer trizas el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Por eso Juan Manuel Santos decía: no vamos a darle segunda oportunidad a Iván Márquez ni a los señores comillas, estos que están sentados en esa mesa. Y les están dando una oportunidad y los están alentando a que haya disidencias de la nueva Marquetalia, 3, 4, no sabemos. Hay un dato importante, y es que, por ejemplo, Iván Márquez ha sido miembro de diferentes equipos negociadores, ¿no? El de Caracas, el del Caguán, el de La Habana y ahora la segunda Marquetalia. O sea, esto es una locura y es impresionante. Además, sí, y a eso agregarle que entre todos esos firmó un acuerdo. Firmó un acuerdo de paz. Él ha firmado todos estos acuerdos. Sí, digamos que los otros eran negociaciones, pero en este sí hubo un acuerdo como tal de desmovilización, de entrega de armas. Y en todas las negociaciones, en la firma del acuerdo, él estuvo presente dentro de esas negociaciones. Es decir, él no era un combatiente más raso, no. Él estaba dentro de las delegaciones oficiales. Entonces ahora pensar en un posible acuerdo con la segunda Marquetalia a mí me hace dudar un montón, además de la paz total, en términos de que se había hablado de la paz total y de la ley de sometimiento. Pero entonces acá el gobierno dejó de un lado la ley de sometimiento y solamente se va a ir parcialmente con la paz total. Lo otro que es muy preocupante es que dentro de unas negociaciones de estas, con
tantos grupos disidentes, estos grupos disidentes también están en conflicto entre ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa cuando se enfrentan estos grupos y estas disidencias en diferentes zonas del país, no solo en el Cauca, pero también en Nariño, que están también muy concentrados, y pues queda la sociedad civil y la población entre dos grupos disidentes que deberían al final es cómo se hace un diálogo de paz entre las mismas disidencias? Miren, antes de darle la palabra a Julio, ya para cerrar el debate, y en medio de este rompecabezas que ustedes dicen, yo también me pregunto cuál va a ser la articulación entre todos estos procesos de paz, ¿no? Porque entonces estamos hablando de un proceso de paz con un equipo negociador con el ELN, un proceso de paz con las disidencias de Iván Mordisco, un proceso de paz con la segunda Marquetal, y al final hay un acuerdo. ¿Y cómo se articulan esos tres? Es decir, ¿cómo hacemos para explicarle a la gente? Y si es uno solo, pues ¿por qué no se hace una sola negociación? O por lo menos un solo equipo negociador. Y le pongo una preocupación más sobre la mesa. ¿Cuáles van a ser los beneficios que van a recibir estas negociaciones al final del camino? También van a haber curules en el Senado y en la Cámara, curules gratis para estos grupos armados. ¿Para cuántas curules va a haber? Eso es un riesgo para no solamente de seguridad, sino un riesgo democrático, porque ahora tenemos personas que nadie eligió, como los señores de las FARC, votándolas y ayudando a pasar reformas que tienen un impacto profundísimo en el futuro del país. Vamos a tener 10, 20 curules fruto de estas negociaciones. Nadie tiene ni idea de eso. Yo creo que aún estamos muy lejos de una negociación y un acuerdo, y ese es el gran problema, ¿no? Que todavía ni siquiera la sentada a discutir y a negociar está en firme. Ahora, uno dice, pues si ya les dieron el estatus político a todos ellos y están negociando, pues entonces que se acojan a ese acuerdo que se firmó en 2016. La ley de sometimiento también. No hay ni siquiera la ley de sometimiento, Juana, imagínense. Estuvimos en la mesa ancha. Y ahora vamos a analizar lo que pasó ayer en Bogotá, estos vándalos que tuvieron casi que el control durante horas allí cerca a la Universidad Distrital, Tecnológica Distrital en el sur de la ciudad, incluso quemaron un bus, lo vandalizaron y pues hasta ahora no se sabe nada de ellos. Aquí esto nos pone dos temas de debate. Uno, que es lo que pasa muchas veces en estas universidades públicas, que parece que no hay control, también hablando un poco de lo que pasa frecuentemente en la Universidad Nacional, que incluso hasta hace poco había lo que muchos decían era una toma de la rectoría, tomaron casi que posesión de allí encapuchados y vándalos. Y pues la otra es un poco la reacción de la policía y de las autoridades. ¿Están maniatados en estos casos? Julio, sí, arranco como con dices, usted. No es un asunto puntual de lo que pasó ayer en el sur de Bogotá. Esto es un caso más, un episodio más de un problema histórico que aquí tendemos como a normalizar o a pasar por alto. La violencia política en las universidades, en los campus de las universidades estatales, es un problema grave, sobre todo que afecta a los propios estudiantes, al 99.9% de estudiantes que no tienen nada que ver con esto, que van a estudiar, que quieren formarse, a los profesores y a las mismas instituciones. Aquí se ha normalizado la violencia política, sobre todo de grupos de extrema izquierda que utilizan los campus como trincheras para ejercer violencia contra otros ciudadanos o para cometer delitos como el que vimos ayer. Y aquí entonces no se puede hablar de eso porque entonces es, comillas, estigmatizar, no. Aquí lo que le estamos dando es la espalda históricamente, esto no es algo nuevo, esto ha pasado desde hace 40 años. Le estamos dando la espalda a los estudiantes que no pueden estudiar, que pierden tiempo, que pierden plata, porque hay unos señores que creen que ir a estudiar es ir a ejercer violencia para alcanzar unos objetivos políticos. Esto es inaceptable y se utiliza el concepto de autonomía universitaria, que es un concepto legítimo, pero que no da pues patente de corso para ejercer violencia contra otros ciudadanos. Yo creo que es un problema que hay que enfrentar y hay que darle la cara. No podemos dejar atrás ni dar la espalda a los estudiantes de las universidades del Estado. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con el límite de estigmatizar a los estudiantes de la universidad pública, cosa que también ha pasado históricamente en nuestro país. Porque allá, por ejemplo, lo que pasa en la Universidad Nacional, hubo una toma, que la llamaron así, de algunos estudiantes que hicieron un pequeño campamento afuera de la rectoría. Y hubo un grupo aparte de encapuchados, que eran 5 encapuchados, que fueron aislados rápidamente cuando intentaron entrar, porque pues ahí había la fuerza que los contuvo era mayor a los 5 encapuchados. Ahora, esto que pasa afuera de la Universidad Distrital, primero, a mí me deja una inquietud muy grande, y es que se ha denunciado durante varios años, desde la presidencia anterior, la presencia de grupos armados en Bogotá y en ciertos barrios de Bogotá. Esto tiene que ver directamente con el conflicto armado, pero también tiene que ver con el problema de seguridad que tenemos en Bogotá. Entonces aquí la pregunta también es al alcalde Carlos Fernando Galán, ¿qué se está haciendo para
como contingencia de la presencia de grupos armados en ciertos barrios de Bogotá que contribuyen a la inseguridad de estas localidades y de estas zonas. O sea, es totalmente de pánico que uno vaya en su bus, lo paren, un conductor de 20 años, jovencito, lo amenacen con un cuchillo, el muchacho pues en pánico con 20 pasajeros que empiecen a tirar piedras cuando la gente está dentro del bus, que el muchacho tenga que actuar sin además tener la capacidad. Creo que nadie en este mundo sabe cómo actuar cuando No llegan está a tomarse preparado el para bus. enfrentar el terror, nadie está preparado para Nadie está enfrentar el preparado terror. y este muchacho entonces logre bajar a la gente, que menos mal que nadie salió herido, pero pues esto pudo haber sido desastroso. Y aparte después se queme el bus. ¿Para qué? ¿Por qué perdemos además en el sur de la ciudad, que es una de las áreas más afectadas con el transporte, se pierde un bus de una de las rutas importantes? Pero- Sí, y pero sabe yo- que Entonces, Juana, ¿quiénes y sabe son? que Juana, ¿Por qué? él informa desde el primer momento, digamos, a su central, y la policía, ¿a qué horas llegó? ¿En qué momento reaccionó? Es que esta es la hora en la que, incluso Yo algo sí. que usted decía, no sabemos si los encapuchados eran efectivamente estudiantes, No o sabemos si quiénes eran son. personas que pasaban por ahí, o si eran profesores, o quiénes eran. Y No además- sabemos. Quiero decir La- algo, los Julio. que estigmatizan, como decía Juana, los que estigmatizan a los estudiantes de universidad estatal o a los egresados. Yo fui estudiante de universidad estatal, egresado de la Universidad del Valle y entiendo el tema de primera mano. Son esos grupos radicales, violentos, políticos Sí. que cometen acciones terroristas, no los que señalan que eso ocurre y que eso es un problema. No, los que estigmatizan y los que generan esa problemática son los violentos y no los que muestran esa Y realidad. volviendo un segundo al segundos, tema Juana. que me parece fundamental acá, es la poca reacción de la policía. Sí. Increíble. Bueno,